Hola a todos, hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy bienvenidos a este séptimo taller de física. Recuerden que los días lunes estamos trabajando todas las unidades del plan común, ¿bien? Así que bienvenidos a todos. Muy bien, Camila, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar entonces. Bueno, les recuerdo que los días lunes estamos revisando solo las preguntas de plan común. Hoy día, que es el séptimo taller, vamos a trabajar todo lo relacionado con la Tierra, ¿bien? Todo lo que hablemos hoy es, en este caso, contenido del plan común y efectivamente tanto para los técnicos profesionales como para aquellos que van a dar alguna mención, les va a servir mucho la clase de hoy, ¿bien? Recuerden que esto es un repaso de todos los contenidos que ya hemos visto en clases, ¿bien? Ok, comenzamos entonces, taller número 7. Recuerden también que esta clase está siendo grabada, todos los talleres se graban y posterior a ello se suben a nuestro canal de YouTube. Bien, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bien, chicos, comenzamos entonces. Primera pregunta. ¿Cuál es el sismo de mayor magnitud registrado por un sismógrafo en el mundo? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde fue? Bien, ya, muchos dicen Valdivia, ¿cierto? En el 1960, perfecto. Muy bien, perfecto. Bien, acá está entonces el terremoto, el sismo más grande de la historia registrado por un sismógrafo. Bien, eso no quiere decir en este caso que a lo mejor antes hubo otro de mayor magnitud, solo que no está registrado. Bien, nosotros en nuestro país tenemos el récord, ¿cierto?, del sismo más grande de todo el planeta registrado por un sismógrafo, que fue en el 1960. Bien, tuvo una magnitud de 9,5 Richter. Bien, en esa época se utilizaba la escala de Richter, ahora no. Ahora se utiliza la escala de magnitud de momento, ya cosa que vamos a hablar un poquito más después. Bien, bueno, este terremoto duró aproximadamente 10 minutos. Hubo 2.000 fallecidos y 2 millones de damnificados en todos los lugares cercanos, ¿cierto?, al sismo. Bien, así que nosotros, claro, como dicen acá, ¿cierto? Javiera, Chile campeón. Exacto. Chile tiene el terremoto más grande de todo el planeta registrado por un sismógrafo. Bien. Ok, nuestro planeta, nuestro planeta es muy dinámico en cuanto a los movimientos. ¿Ya? Efectivamente, la Tierra, que nosotros la vemos por supuesto ahí, está en este caso compuesta de placas tectónicas. ¿Ya? Y de ahí aparece, cierto, la teoría de la deriva continental, etcétera. Bueno, efectivamente, la Tierra tiene acá hay algunos datos que no es necesario que, por supuesto, sepan de memoria, pero para conocer un poquito la Tierra y saber dónde nos estamos moviendo, la Tierra tiene más o menos 6.300 kilómetros de radio, ¿ya? Un planeta pequeño, ¿bien? Dentro de los planetas que están en el sistema solar, por supuesto, y también que están en otros sistemas solares. La masa es más o menos 6 por 10 elevado a 24 kilos, ¿bien? La densidad promedio del planeta es 5 veces, casi 6 veces la del agua, ¿bien? La densidad del agua vale 1.000, la densidad de la Tierra es 5.000, ¿bien? 5.500. Ya, nosotros estamos más o menos a 150 millones de kilómetros del Sol, ¿bien? Nuestro día dura un poquito menos de 24 horas y la traslación dura un poquito más de 365 días, ¿ya? Eh, bueno, acá hay una velocidad, ¿cierto?, orbital, una temperatura más o menos de 22 grados y finalmente la aceleración que es de 9,8, pero para efectos de cálculo siempre se utiliza 10. Bien, la gravedad igual a 10. Bueno, la Tierra en su exterior tiene atmósfera. Bien, la atmósfera, ¿cierto?, son como 10.000 kilómetros de aire que está, ¿cierto?, separada en capas: la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Bien. De hecho, por ejemplo, ayer hubo un lanzamiento de SpaceX, ¿cierto?, a la Estación Espacial Internacional y si es que pudieron ver, por supuesto, el lanzamiento que fue ayer en la tarde, efectivamente hay
obviamente un lanzamiento en donde se genera con propulsores, ¿cierto? Al principio, porque finalmente tiene que escapar de la atmósfera, producto del roce, etcétera, y finalmente escapar de la velocidad, ¿cierto? Máxima permitida que, o sea, para que un objeto pueda salir de la Tierra, ¿cierto? La velocidad de escape, como se conoce. Y finalmente, así es como SpaceX, ¿cierto? Y este cohete pudo, en este caso, salir del planeta para llegar a la Estación Espacial Internacional. Javiera pregunta, ¿hay que saberse el orden? Sí. Es muy probable que les pregunten el orden de las capas de la atmósfera. Bien, es muy importante. De hecho, en las PSUs de los años anteriores sí ha aparecido el orden, ¿ya? Por ejemplo, lo mismo que les mencioné ahora, un cohete quiere salir de la Tierra, ¿cuál es el orden? Bien. Ya, Ignacio dice, profe, usted había dado una palabra, ¿podría servir para acordarse? Sí. Veo que no se acuerda, así que no le sirvió tanto, pero la voy a recordar, ¿ya? La palabra es tempte, la van a anotar acá, tempte, ¿bien? De abajo hacia arriba, tempte. Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y finalmente la exósfera. Bien, esas son las distintas capas de la atmósfera. La primera capa es donde se producen los fenómenos climáticos. La segunda capa, que es la estratosfera, se caracteriza porque ahí está la mayor cantidad de concentración de ozono. Ya la capa de ozono está en la estratosfera. La mesósfera corresponde a un sector donde por lo general se derriten la mayoría de los meteoros, ¿bien? La termósfera es el lugar donde están las auroras boreales o auroras australes. Y finalmente la exósfera es cuando ya hay satélites, ¿bien? Satélites artificiales, por supuesto, ¿ya? Porque la Luna, que es nuestro satélite natural, está mucho más lejos, está a 384.000 kilómetros de distancia, ¿bien? Ok, si nosotros estudiamos el modelo interno de la Tierra, ustedes siempre han estudiado el modelo geoquímico, ¿bien? En el colegio siempre les dijeron que la Tierra tiene núcleo, manto, corteza, lo cual es correcto, pero eso es solamente la parte química de la Tierra. La parte física de la Tierra tiene un poquito más de nombres. De hecho, el núcleo se divide en interno y externo, ¿bien? El núcleo interno es sólido, el núcleo externo es líquido. Después viene la mesósfera y la astenosfera. Bien, la mesósfera es magma, la astenosfera también. Solo que la astenosfera, en este caso, genera convección para que las placas que están arriba en la litosfera se puedan mover. Ese es el orden geodinámico o físico: núcleo interno, núcleo externo, mesósfera, astenosfera y litosfera. Bien, esas son las 5 partes o capas internas de la Tierra. Bien, entonces, ¿dónde estamos nosotros? Sobre la litosfera, sobre las placas tectónicas. Bien, la litosfera está fragmentada en placas. Ok, seguimos entonces. Dentro de lo que nosotros conocemos, en la actualidad, por supuesto, tenemos distintos continentes, ¿ya? Pero hubo un científico, ¿cierto?, que efectivamente se enfocó en estudiar algunas capas de la Tierra, los fósiles, etcétera. Entonces, finalmente nosotros tenemos una teoría que se llama deriva continental. Bien, la deriva continental corresponde a este postulado, ¿cierto?, en donde todos los continentes que ahora están separados estuvieron todos juntos. Pero acá no es que se le ocurrió porque sí, no, sino que hay muchas evidencias. Dentro de todas las evidencias que existen, hay tres que son las más importantes. La primera es que los bordes de los continentes calzan como un rompecabezas. Bien, efectivamente todos los continentes, si los juntamos, finalmente, efectivamente los bordes, ¿cierto?, coinciden. La segunda es el estudio de la paleontología. La evidencia paleontológica dice que todos los fósiles de dinosaurios en distintos límites, por ejemplo, los que están en América del Sur, coinciden con los de África. O sea, quiere decir que tenemos las mismas especies de dinosaurios, por ejemplo, en dos continentes que actualmente están separados por miles de kilómetros. Bien, entonces efectivamente ahí tenemos una segunda evidencia, y la tercera evidencia quiere decir el clima.
Ya es la evidencia paleoclimática. ¿Por qué? Porque el clima inicial de todos los continentes fue frío, no como ahora que tenemos climas, algunos templados, algunos cálidos, no. Antes, todo el clima, por ejemplo, de África, América del Sur, ¿cierto? La India, la Antártida, Australia, todos esos sectores finalmente estaban unidos en un polo, que era el polo sur. ¿Por qué? Porque el clima era frío. Bien. Ok, seguimos. Bueno, Constanza dice, profe, ¿en qué estado de la materia está la astenósfera y la mesósfera? Ambas están en estado líquido, ¿bien? Solo que la mesósfera es más densa que la astenósfera. Por eso la astenósfera está arriba, porque si es que está abajo, tiene más densidad. La mesósfera es más densa que la astenósfera, pero ambas están en estado líquido, el magma, ¿bien? Ok. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, eh, en este caso, dividir el planeta en placas? Bueno, aquí está un mapa de lo que está actualmente considerado como placas tectónicas. Bien, primero las placas tectónicas tienen una extensión muy grande. De hecho, si uno ve, por ejemplo, la placa sudamericana, es más grande que Sudamérica. Bien, o sea, la placa sudamericana es una roca más grande que todo, en este caso, el continente sudamericano. Bien, o sea, todo Sudamérica, finalmente la placa sudamericana es más grande que, en este caso, la parte continental, sino que también tiene una parte oceánica. Bien, entonces, nuestros sismos se deben principalmente a la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Bien, la placa de Nazca se mete por debajo de la sudamericana, o sea, la placa de Nazca que está en el océano se mete por debajo de nosotros y finalmente eso es lo que produce sismos y eso es lo que produce también erupciones volcánicas, porque no solamente tenemos el sismo mayor registrado por un sismógrafo en el mundo, sino que también somos el país más sísmico del mundo y también tenemos la mayor cantidad de volcanes en el mundo. Bien, entonces finalmente nuestro país está de norte a sur por completo en un límite de placas. Y justamente la sismicidad y el vulcanismo se producen en los límites de las placas. ¿Bien? Entonces, finalmente, cuando nosotros tenemos la placa de Nazca que se empieza a meter por debajo de nosotros, se generan sismos y erupciones volcánicas. Nosotros por eso todos los días tenemos sismos y todos los días en algún volcán está saliendo humo, cierto material piroclástico, etcétera. Porque somos un país altamente sísmico y altamente, en este caso, con actividad volcánica. Bien. Bueno, ¿cómo es que estas placas son capaces de moverse? Son rocas gigantes. Bien. Las placas se mueven porque debajo de las placas existen corrientes de convección, ¿ya? Ustedes en el capítulo de calor y temperatura habrán estudiado, ¿cierto? Los tres métodos de transferencia de calor. Uno de ellos se llama convección. La convección es esta rotación que se produce. ¿Por qué? Porque hay material a distinta temperatura. Cuando ustedes tienen fluidos a distinta temperatura, el fluido de mayor temperatura sube, el fluido de menor temperatura baja. Entonces el magma que está más cálido sube, el magma que está arriba, que está un poco más frío, baja. Y eso genera como si fuera viento, como si fuera un huracán, pero por debajo de las placas. Y eso es capaz de mover, por supuesto, todas las rocas que nosotros tenemos en nuestro planeta. Bien, entonces finalmente el magma es roca derretida. Y eso es lo que hace el magma finalmente, empieza a empujar las placas porque tiene distinta temperatura. Entonces, grábense este concepto porque es muy importante, muy probable que se los pregunten también, convección. La convección del magma se produce por los cambios de temperatura. Se produce por los cambios de temperatura. ¿Por qué? Porque el núcleo calienta, por supuesto, el magma que está cálido sube, el magma cuando llegó arriba se enfrió porque estuvo en contacto con la litosfera y baja. Entonces, finalmente así es como se produce. ¿Ya? Entonces, claro, acá Javiera pregunta, ¿qué pasaría si no se movieran? Si las placas no se movieran, no habrían sismos. Acá las placas se mueven porque debajo de las placas hay magma moviéndose. Bien, y eso es lo que empuja las placas.
Entonces, finalmente, este esquema que está acá con esta imagen es muy importante recordarlo porque así es como se producen todos los sismos y las erupciones volcánicas. Bien, ok. Una de las preguntas más comunes también dentro de la prueba, que ustedes van a tener, por supuesto, son los tipos de límite. Y nosotros dividimos todas las placas en tres interacciones. Hay una placa con otra que pueden ser convergentes, hay dos placas que pueden ser divergentes o pueden ser transformantes o transcurrentes. Entonces, muy importante que recuerden cada una de ellas porque es muy probable que les pregunten esto en la prueba. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos tres tipos de límites: convergentes, divergentes y transformantes. ¿Bien? Ya. ¿Cuándo dos placas son convergentes? Dos placas son convergentes cuando una de ellas se mete por debajo de la otra. A eso se le llama convergente. Muchas de las placas que están en todo el planeta son convergentes. De hecho, nuestra placa sudamericana es convergente con la vecina, que es la placa de Nazca, porque la placa de Nazca se mete por debajo de nosotros, cosa que ya hemos dicho antes. Bien, entonces finalmente siempre una placa, que por supuesto es más densa, como la placa de Nazca, que es más densa, se mete por debajo de la de nosotros, que es la sudamericana. Bien, a eso se le llama subducción. Bien, si usted alguna vez escuchó la palabra subducción, a eso se refiere. Subducción se refiere a que una placa se mete por debajo de la otra. Bien, nosotros tenemos subducción de placa, de hecho, así es como nosotros tenemos cordilleras, por ejemplo, porque la cordillera se levantó, es tierra que se levantó o roca que se levantó porque debajo había una placa, ¿cierto? La placa de Nazca empujando este material. Entonces, por eso todos los días las montañas crecen, así como todos los días el océano se mete por debajo de nosotros, digamos, la placa oceánica, no el agua, sino que la placa oceánica se mete por debajo de nosotros. ¿Bien? Entonces a eso se le llama subducción de placas. Segundo concepto, divergente. Dos placas son divergentes cuando ellas se separan. ¿Bien? Cuando ellas se separan. Ah, María Jesús me pregunta por privado, dice, profe, había un término que empezaba con oro. Ah, es orogénesis. Aquí está, voy a volver atrás. Cuando nosotros hablamos del nacimiento de cordilleras, a eso se le conoce como orogénesis. Aquí está. Acá está la, espérame. Ahí está funcionando. Ahí está. Ya las cordilleras crecen o nacieron, porque piensen que esto, imagínense Chile que estaba todo plano, todo, no habían cordillera. Entonces, la placa de Nazca cuando se mete por debajo de la sudamericana levanta el material y eso formó las cordilleras. ¿Bien? Las cordilleras se quedaron así, debajo de la tierra. Así es como se crearon las cordilleras. Bien, entonces finalmente a a este nacimiento o de volcanes o en este caso de montañas como dicen acá, a eso se le llama orogénesis. Bien, orogénesis. ¿Ok? Ya no es que alguien vino, trajo tierrita y formó un cerrito para que fueran las montañas. Así no ocurrió. Por si alguien lo tiene, a lo mejor no lo tenía claro. No ocurrió así el nacimiento de las montañas ni de los volcanes. Todo se creó debajo de la tierra. ¿Ya? Debajo de la tierra. Bien. Segundo concepto, divergente. Como dije antes, la divergencia se produce cuando dos placas se separan. Si dos placas se separan, ¿qué es lo que se produce? Finalmente sale magma. ¿Bien? ¿Por qué sale magma? Porque el magma está debajo de las placas. Si ustedes separan las placas, sale magma. ¿Bien? Entonces el magma emerge en estos lugares donde hay placas divergentes y por lo general en los océanos, en el mar, ¿cierto? Debajo hay placas divergentes y por eso hay muchos lugares donde se crean islas volcánicas. De hecho, nosotros, la isla de Pascua, Rapa Nui, ¿cierto? Se generó, nació a partir de dorsales oceánicas. Bien, entonces finalmente las placas divergentes
Se llaman divergentes porque divergen, porque se separan. Entonces, dos placas que se separan generan que salga magma. Bien, entonces nosotros tenemos finalmente, nosotros tenemos en este caso esta interacción para que el magma pueda salir. ¿Ok? Último tipo de límite. Existen otros límites que se llaman transformantes o transcurrentes. Cualquiera de los dos nombres significa lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Las transformantes o las transcurrentes, a diferencia de las dos anteriores, son placas que ni se juntan ni se separan, sino que solamente se deslizan entre ellas. Bien, eso quiere decir que efectivamente hay como una ruptura de la corteza, digamos, de la litósfera, y finalmente esto se desfasa. Bien, entonces, como por ejemplo, la falla de San Andrés en California es un tipo de, en este caso, frontera transformante o transcurrente, porque ahí uno puede ver una grieta y esa grieta se generó porque efectivamente las placas se separaron, en este caso, desfasándose de manera horizontal. Bien, eso quiere decir que es una placa de tipo transformante o transcurrente. Bien, entonces ahí tenemos el tercer tipo de límite. ¿Ok? Bien, finalmente, los sismos, ¿por qué se producen? Por todo lo que dijimos anteriormente. Los sismos se producen por los tres tipos de límite. Bien, entonces, ¿qué es un sismo? Es un movimiento de la litosfera o de la corteza. ¿Y por qué? Porque las placas se movieron. ¿Y por qué se movieron las placas? Porque el magma converge, ¿cierto? Genera una convección. Bien, entonces finalmente acá, dentro de los sismos, es importante recordar que el lugar donde se origina el sismo no se llama epicentro, se llama hipocentro. Bien, entonces el lugar exacto donde se origina el sismo se llama hipocentro o foco sísmico. Bien, como aparece acá. Bien, foco sísmico o hipocentro. Y la proyección en la superficie, que es lo que dan, por supuesto, como información en los noticiarios, ¿cierto? Que es el epicentro, que es una proyección donde finalmente hubo mayor movimiento. ¿Bien? A eso se le conoce como epicentro. Entonces, el sismo se generó muchos kilómetros para abajo. Y a ese lugar, al cual no se puede llegar porque hay placas tectónicas, magma, etcétera, finalmente ese lugar se conoce como hipocentro. Bien, entonces finalmente con algunos sismógrafos uno podría estudiar las ondas y cómo se proyectan y finalmente uno podría saber a qué profundidad se generó el hipocentro. Bien, ok. Dentro de las ondas sísmicas están cuatro. Las ondas primarias, las secundarias, las Love y las Rayleigh como aparecen acá. ¿Bien? Dos de ellas son internas, que son las primarias y secundarias, y dos de ellas son superficiales, que son las L y R. ¿Bien? Efectivamente por eso. Ya, acá Katia pregunta, profe, ¿todos los sismos se generan en la corteza? Todos los sismos se generan debajo de la corteza. Todos generan en las placas, o sea, en la litosfera, o incluso debajo de la litosfera donde está la interacción, ¿cierto? Por la convección del magma. Bien. Eh, Ailín dice, profe, en el taller de un sismo dijeron que los sismos no se pueden predecir. O sea, esas aplicaciones, todo que dicen que te avisan antes son falsas. No, Aileen, de hecho lo que dijeron, porque yo estuve en esa charla, efectivamente estaba como coanfitrión, lo que dijeron es que uno puede percibir ondas primarias, que las ondas primarias llegan un par de segundos antes de los otros sismos, pero nosotros tenemos ondas primarias todo el día, entonces eso de que te avisen de que va a venir un movimiento muy grande no puede ser porque uno no puede predecir la magnitud de un sismo. ¿Bien? Lo que sí uno puede predecir es si es que viene un sismo o no viene un sismo, porque la onda primaria llega primero y después llega el terremoto. Bien, primero llega la onda primaria, ya que de hecho es un infrasonido, está dentro de ese rango de frecuencia en un infrasonido, entonces esas aplicaciones que dices que te avisan un sismo es verdad, o sea, a mí me puede llegar la notificación de que va a haber un sismo, ahora, de que va a ser terremoto, magnitud 7, magnitud 8, magnitud 9, no se puede saber,
lo que sí puedes saber es que sí viene un sismo, ¿bien? Ahora, lo que dijeron en ese taller también es que uno no puede predecir como a futuro, uno no puede decir, mira, el 14 de diciembre a las 5:15 de la tarde va a haber un sismo. No, eso no puede pasar. Uno puede predecirlo en el momento, cuando las placas se están moviendo y están llegando ondas primarias y secundarias. Eso sí, para que quede súper claro. Bien. Bueno, lo que les estaba diciendo es que existen dos tipos de ondas, las que están dentro de la Tierra y las que están en la superficie de la Tierra. Las que están dentro de la Tierra se llaman primaria y secundaria. ¿Cuál es la diferencia? Las primarias son más rápidas y son longitudinales. Las secundarias son más lentas y son transversales. Después tenemos las ondas L y R que viajan juntas, solo que el tipo de movimiento es distinto. Las ondas LOV tienen efecto de corte como aparece ahí. En cambio las ondas R son ondas más elípticas, ¿bien? Tienen un movimiento más ondulatorio. Entonces las ondas LOV son las más dañinas porque tienen efecto de corte, ya vibran en este caso como un movimiento muy brusco. En cambio, las ondas R no, porque tiene un movimiento más oscilatorio, ondulatorio, ¿cierto? Un movimiento más elíptico. Bien, por eso son distintas las L y la R. Bien. Bueno, ¿cómo los sismógrafos pueden medir sismos? A través de un instrumento, ¿cierto? Que es el sismógrafo que les dije yo, pero que esto queda plasmado en una hoja que se llama sismograma. El sismograma es una hoja donde están todas estas vibraciones. Y tal como ustedes saben, la onda primaria llega primero. No es destructiva porque es como un infrasonido, ¿bien? Entonces solamente la captan las máquinas. Luego llega la onda secundaria y finalmente llega las ondas superficiales que les dije yo que podrían ser Love o Rayleigh, ¿bien? Ondas L o R. Entonces finalmente cuando llega la onda primaria, por supuesto, uno puede tener un par de segundos antes para saber si efectivamente va a venir un sismo o no, ya lo que estábamos conversando antes. Bien, finalmente llegamos a las escalas sísmicas, que son, en este caso, diversas, porque nosotros podemos medir la magnitud de un sismo o podemos medir la intensidad de un sismo. Y aquí es donde queda la escoba porque muchos confunden estos conceptos o efectivamente nunca se los aprenden, ¿ya? Ojo, la magnitud de un sismo se mide o se puede medir con la escala de Richter o con la escala de magnitud de momento, que es la que se utiliza actualmente. En cambio, el daño se refiere a la intensidad. Y para eso se utiliza la escala de Mercalli. Bien, la escala de Mercalli finalmente lo que dice es que nosotros tenemos distintos tipos de daño, puede ser las construcciones, la cantidad de fallecidos, etcétera. Y eso les da un indicio de en qué escala nosotros podríamos graduar un sismo. Bien, pero eso tiene que ver con el daño. En cambio, la magnitud es algo objetivo. La magnitud es una cantidad que efectivamente está cuantificada en una escala, que puede ser la de Richter, que se ha utilizado anteriormente, pero ustedes saben que en la actualidad ya no se ocupa la escala de Richter, sino que se ocupa la escala de magnitud de momento. Bien, la escala de magnitud de momento es una versión mejorada de la escala de Richter. ¿Por qué? Porque la escala de Richter se satura. La escala de Richter se satura a ciertos grados, ¿cierto? En este caso a ciertas magnitudes. Y finalmente nosotros tenemos que decir que la versión mejorada es la que se utiliza actualmente para los sismos más grandes, ¿bien? Por ejemplo, si hoy día hubiese ocurrido el terremoto de Valdivia de 1960, finalmente a lo mejor no hubiese marcado 9.5, hubiese sido a lo mejor 9.7 o 9.2 o 9.6, hubiese sido un poco distinto porque efectivamente esta escala está mejorada, pero está mejorada ahora, porque antes no existía, ¿bien? Entonces ahora ya no se le dice, por ejemplo, a un sismo que fue, eh, está mal decir, por ejemplo, 5 grados, ya no se miden grados, uno dice, el terremoto fue de magnitud 8 o magnitud 9.5, ya, no 9.5 grados, ¿bien? No, ¿ya? Entonces la de momento es más exacta, dice Constanza, sí, ¿ya?
Es más exacta porque la escala de Richter se satura después de los 7 grados, se satura porque es una escala exponencial. Recuerden que es una escala logarítmica que tiene que ver con una exponencial. ¿Bien? Una función uno lo puede ver en este caso de manera más matemática. ¿Bien? Después dice Ignacio, el Mercalli, entonces actualmente sería baja comparado a un terremoto de antes por las condiciones de las construcciones. Sí, Ignacio, muy importante lo que estás diciendo tú. Cuando hay un sismo de magnitud 7 acá, no es lo mismo que de magnitud 7 en Turquía o en Italia, porque efectivamente ellos tienen otras construcciones que generan un mayor daño, ¿ya? Nuestras construcciones son muy buenas. De hecho, tuvimos un terremoto de 8.8 y todos los edificios quedaron intactos, ¿bien? O sea, hubo uno que se cayó, pero fue porque la constructora, ¿cierto?, tenía problemas de los materiales que no ocuparon los que correspondían y no estaban bajo la norma, pero a excepción de ese, todos los demás quedaron intactos y fue de magnitud 8.8, que no es menor. Entonces, por supuesto que la escala de Mercalli tiene que ver con el tipo de suelo, con el tipo de construcción, con la preparación de la ciudad. O sea, si nosotros tenemos sabemos claramente lo que hay que hacer, no arrancar, por ejemplo, corriendo, si no, o sea, hay lugares de seguridad. Entonces, efectivamente, todo tiene que ver con eso. Así que, Ignacio, lo que dices tú está muy correcto. Bien, la escala de Mercalli es muy distinta en distintas épocas del año en distintos países. Bien, exacto. Bien, entonces finalmente, para que sepan, la escala de Richter o la de magnitud de momento que miden magnitud son escalas que son matemáticas. Eso quiere decir que es algo cuantificable, es algo demostrable y es algo objetivo. En cambio, la escala de Mercalli no. La escala de Mercalli tiene que ver con la percepción de las personas. Bien, de hecho, por ejemplo, veamos qué significa, por ejemplo, un sismo de intensidad 4. Dice, los objetos colgantes oscilan visiblemente, ya por ejemplo si uno tiene una lámpara, oscila, son percibidos por todos al interior de edificios y casas. La sensación es similar al paso de un vehículo pesado. En el exterior la percepción no es tan general. ¿Ya? Entonces acá está diciendo que si uno está dentro de la casa, el sismo se percibe. Si uno mira por la ventana, por lo general la mayoría no se dio cuenta, si es que están caminando no se percibe. ¿Ya? Entonces a eso se le conoce una intensidad 4. Es algo que uno percibe como ser humano. ¿Bien? Entonces no es una escala objetiva, es una escala subjetiva. ¿Bien? Entonces, si uno ve como las indicaciones de qué significa desde el 1 hasta el 12, porque la Mercalli sí tiene en este caso del 1 al 12, efectivamente nosotros tenemos en este caso la intensidad, ¿ya? Eh, mm, y acá dice, de hecho hay una pregunta típica de si pueden dos terremotos ser iguales según la escala de Richter y distintos en la escala de Mercalli. Claro, lo que dices tú es lo que yo acabo de explicar con lo que vimos en este caso de un sismo de magnitud 7 tanto aquí como en Turquía o en Haití o en Italia, ¿ya? En Italia, terremoto magnitud 7 y se fueron abajo todas las construcciones, ¿ya? Acá ninguna, digamos. Entonces es muy distinta la percepción. ¿Ya? Entonces, si dice que en dos países la magnitud fue de 7, la de Mercalli es muy distinta en distintos países, lo que acabo de decir. ¿Ya? Constanza dice, profe, en la PTU se le dará más énfasis a la Richter o a la de momento. Constanza, tú tienes que saber que la escala de Richter mide magnitud. ¿Cuál es el problema de la escala de Richter? Que se satura a los 7 grados. O sea, los sismos de magnitud 7, 8, 9 no los mide bien. Entonces, para eso se utiliza una escala 2.0, que es la escala de magnitud de momento. ¿Ya? Entonces tú tienes que saber estos conceptos. Acá tú no tienes que saber cuál es la fórmula exponencial ni logarítmica que ocupa cada una. No es contenido para este curso, digamos. Eso se estudia si es que quieres estudiar después, no sé, geología, tipos de suelo, bien, para otras materias. En el caso de la prueba de transición, no, ¿ya? No es que te pregunten o una o la otra, te pueden preguntar las dos, ¿bien? Miguel dice, según la escala de Richter, el sismo va a ser de la misma intensidad, pero con la escala Mercalli va a depender del país, por ejemplo, no. Richter dijimos que era magnitud, ¿ya?
Miguel, corrija eso. El Richter mide magnitud, no intensidad. Mercalli mide intensidad, ¿ya? Entonces, voy a repetir de nuevo. Si acá ocurre un sismo de magnitud 7 y en Haití ocurre un sismo de magnitud 7, la magnitud es la misma. O sea, la energía liberada, el movimiento, todo fue lo mismo ese día. ¿Ven? Ocurre que para los dos países, por la preparación, por la construcción, la intensidad va a ser distinta. ¿Bien? La intensidad es distinta. Acá la intensidad puede haber sido 5, 6, en cambio para el otro país fue 10, ¿ya? Porque fue muy destructivo. Para nosotros no. El mismo movimiento acá no genera tanta destrucción como en otros países, porque otros países no tienen leyes antisísmicas en sus edificios, por ejemplo, y varias cosas más. ¿Bien? Por eso la escala de Mercalli además se mide en números romanos y no en este caso en números arábicos como se ocupa la escala de Richter o la de momento, ¿ya? Ahora sí espero que haya quedado súper claro, ¿ya? Entonces, la magnitud es algo objetivo que se mide con un sismógrafo, la intensidad no. De hecho, si hay un sismo, al otro día cuentan las casas, los edificios que se caen, cuántos muertos hubo, y después se dice qué intensidad fue, ¿ya? Ok, espero que se haya entendido la diferencia, ¿bien? Perfecto. Bien, eso sería todo por hoy. Ese es el repaso de todo lo que les podrían preguntar de sismos, o en este caso energía interna, porque en este caso el concepto o la unidad se llama energía en la Tierra, ¿bien? Y uno interpreta esto, por supuesto, como sismos. Chicos, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? Este es el espacio para que puedan preguntar. Los leo. ¿Algún comentario, algún reclamo? Bien. ¿Algo que no se entienda? ¿Queda todo claro? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, vuelvo a repetir que esta clase es un repaso, ¿cierto? Es, en este caso, un entrenamiento, un taller, para que ustedes puedan complementar lo que, en este caso, tenemos en las clases de la semana, ¿ya? Catalina pregunta qué materia tenemos la próxima semana. Se los puedo dictar ahora, ¿ya? Ya, Catalina. Ya, clase 7 tierra y entorno. Clase 8 ondas. Clase 9 sonido. Clase 10 luz y espejos. Bien. Y ahí terminamos los talleres el lunes 7 de diciembre. Y ahí finalizamos completamente los talleres. Esos son los contenidos que nos quedan. Bien. Y ahí finalizamos. Recuerden que ya queda poquito para la prueba de transición, entonces, eh, etcétera. Fernanda pregunta, profe, ¿hay que aprendernos las capas de la Tierra en orden? Fernanda, sí, sí, es importante que sepas el orden, tanto de la atmósfera, en este caso de las capas también, ¿ya? Recuerda, núcleo interno, núcleo externo, mesósfera, astenosfera, litosfera, ¿bien? Profe, ¿esa semana termina solo taller física o todos los talleres? Elizabeth, solo el taller de física finaliza el 7 de diciembre, porque las otras clases terminan la semana siguiente, ¿ya? Ah, Aileen, Temte, sí. Para la atmósfera era las iniciales de Temte, sí. Profe, ¿estos talleres son para los técnicos profesionales? Sí, sí. De hecho, especialmente para ellos son estos talleres, porque los técnicos profesionales solo tienen que responder plan común, no tienen estas 26 preguntas de lectivo. Entonces, para los técnicos profesionales, las 80 preguntas son del plan común. Entonces, los que más tienen que estar en estas clases son los técnicos profesionales. Bien, porque finalmente ellos no están asistiendo a los electivos, ya por lo menos yo en el plan anual y en el plan intensivo ya comencé con la materia de mención.
No sé si en el esencial ya comenzaron con mención, si es que terminaron el plan común. Bueno, no lo sé. Yo no hago esa clase, pero lo que sí les puedo decir es que los técnicos profesionales no están asistiendo a las clases de mención, entonces tienen que estar en estos talleres, porque estos talleres son especialmente para los técnicos profesionales, ¿bien? ¿Ya? Porque finalmente los que están en mención ya están asistiendo a sus electivos de biología, de química, o los que están conmigo en física, ¿bien? Eso chicos, nos vemos el próximo lunes, que estén muy bien.